Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este formato de enfoque de actualidad desde casa, cumpliendo estrictamente la obligación de mantener este aislamiento social. Hoy vamos a mantener una conversación con los agentes sociales en un momento difícil y un momento que también en un futuro será complicado para las empresas, para los trabajadores. Se encuentra con nosotros Andrés Ortega, que es el presidente de la Federación Empresarial Segoviana. Muy buenas noches, Andrés. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta reunión virtual, en este programa de televisión virtual. Manuel Sanz, secretario provincial de la Unión General de Trabajadores. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Y Alex Blázquez, secretario provincial de Comisiones Obreras. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. En primer lugar, la pregunta casi parece obligada. Una situación difícil en la provincia de Segovia, aproximadamente 2.000 expedientes de regulación de empleo, 10.000 trabajadores afectados. Bueno, ¿cómo encuentran ustedes en este momento la situación, Andrés? Pues, bueno, lo primero de todo, un mensaje de agradecimiento a todos estos sanitarios que están trabajando por la sociedad y dándolo todo. Un recuerdo especial para esas personas que han perdido algún familiar o algún ser cercano y un reconocimiento también para todas esas personas que trabajan y así como a los empresarios dentro de los servicios esenciales que hacen posible que podamos mantener cierta operatividad en nuestro día a día, podamos comer, podamos ir al supermercado. Un agradecimiento también especial para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los conductores de ambulancia, para todas estas personas que hacen posible que podamos hacer una vida lo más normal posible dentro de la situación de alarma en la que estamos viviendo. Bueno, entrando en materia, Aurelio, pues la situación es complicada para las empresas. 2.117 ERTE a fecha del lunes pasado, de los cuales ya están resueltos el 98%, 2.080 ERTEs, 10.000 trabajadores en esta situación. Pues bueno, una situación complicada y con un horizonte más complicado si cabe aún, ¿no? Porque nuestra provincia pues es una provincia de servicios, es una provincia donde no tenemos un tejido industrial muy desarrollado y donde, lógicamente, la salida pues, se nos antoja complicada. Tenemos tres tipos, por generalizar, tres tipos de industrias localizadas en Segovia. Las empresas que se dedican a los servicios esenciales, las empresas que actualmente pueden estar trabajando y las empresas afectadas por el Real Decreto de Fuerza Mayor. Pues cada una de ellas con una problemática especial que luego después, si quieres, desarrollamos. Manuel Sanz. Bueno, pues empezar un poco como Andrés. No, en estos momentos lo primero es un recuerdo principalmente a todos los familiares que han perdido un ser querido en estas circunstancias donde ha sido difícil incluso despedirse de ellos. Creo que nuestra solidaridad y nuestro recuerdo tiene que estar presente siempre, pero igualmente a todas las personas que están trabajando en el ámbito sanitario, en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la gente que trabaja en empresas, como bien decía Andrés, en actividades esenciales, y a todas aquellas que están permitiendo pues, que la población pues, esté abastecida de los elementos y los productos más necesarios para poder llevar esta vida en estos momentos tan difíciles. Y sí que una mención especial porque la mayoría de estas personas pues encima son mujeres, con lo cual entonces creo que es mucho más el recuerdo importante y la necesidad de que mayoritariamente las mujeres son las que están facilitando que nosotros como sociedad podamos estar en estas circunstancias. En cuanto a la materia de los ERTEs, pues hombre, no hay que decir que la situación pues, es preocupante, pero también
Es una máxima que desde UGT hemos tenido, que en esta crisis lo primero y más importante era la salud de las personas y la salud de los trabajadores y el mantenimiento de los puestos de trabajo. La situación de los ERTES, que somos la quinta provincia de Castilla y León con mayor ERTES presentados, o sea, después de la industria que existe en Valladolid, Burgos y en otras provincias, Segovia es la quinta, con 2.200 trabajadores afectados, pero creo que lo más importante es que estas circunstancias de los ERTES, sin entrar en detalle en esta primera valoración, creo que están encaminados a mantener el empleo, que es la segunda o la tercera fase de este confinamiento y de esta situación que nos toca vivir. En un estas circunstancias, sí que yo creo que había y hay que intentar facilitar que de estos ERTES la gente pueda cobrar sus prestaciones a la mayor rapidez posible. Sí que hemos detectado circunstancias y retrasos en el SEPE para que los trabajadores afectados por estos ERTES puedan recibir las prestaciones que conlleva en este sentido. Con lo cual, como primera valoración, sin entrar en detalle de cómo son los ERTES y cuál ha sido la circunstancia de lo que hemos vivido, creo que la situación es complicada, difícil, pero en una primera medida, que era lo importante, era la salud y el mantenimiento del empleo. Sí, Albert Blázquez, es su turno. Sí, bueno, volver a dar las buenas noches otra vez y un poco en la línea de lo que decía Andrés y Manolo, ¿no? Primero un recuerdo a todas las familias y todas las personas que han dejado gente por el camino y bueno, desde Comisiones Obreras mandarles todo el ánimo y todo el apoyo posible, ¿no? Y nuestro más sincero homenaje a todas esas personas que están en primera línea de trinchera, todas personas que ahora se ha demostrado verdaderamente quiénes son los servicios esenciales en este país. Se ha invertido el orden lógico de las cosas, ¿no? Ahora resulta que las personas con peores condiciones laborales en muchos casos son las más necesarias para el funcionamiento que tenemos en el país y en este caso en la provincia, ¿no? Bueno, la provincia de Segovia se ha vuelto a ver penalizada por dos cosas, por el modelo sanitario que tenemos y por el tejido productivo que tenemos. La crisis sanitaria va a ir muy pareja a la crisis laboral que vamos a tener en la provincia. Aún no podemos hacer una valoración al concreto, al detalle, porque no tenemos muchos datos que nos harían falta para ver el número de ERTES que se han tramitado de fuerza mayor, los que son por causas organizativas, técnicas y productivas. Los datos del paro saldrán en la primera semana de mayo, aunque bueno, ya los números del paro suelen estar cerca de los 7.000 parados en la provincia de Segovia y evidentemente en el mes de mayo se van a disparar bastante, sin tener todos los datos concretos, porque evidentemente, como está diciendo Manolo, el SEPE y otros organismos como la Junta de Castilla y León y las oficinas de trabajo, la verdad que tienen un nivel de saturación bastante importante. Entonces, bueno, tenemos unas semanas donde tendremos que hacer el mapa real de ya lo concreto y a partir de ahí entiendo que será cuando tengamos que determinar cualquier tipo de medidas concretas, ¿no? Y bueno, como arranque yo creo que ya está hecha la presentación por mi parte, ¿no? Sí, Andrés Ortega, se habla de ayudas por parte de muchas instituciones, ayudas a los autónomos, ayudas al pequeño comercio, ayudas a los empresarios, pero realmente este tipo de ayudas al final, ¿de qué forma llegan o cómo llegan? O si al final todo se queda en una burbuja, en el aire, en la nube y no se hace efectivo. ¿Cómo están viviendo esta situación los empresarios? Y también, sobre todo, en esta provincia, hostelería, pequeños comerciantes, autónomos, ¿cómo están reaccionando? Bueno, pues es verdad que se han anunciado ayudas, ya ha habido varios paquetes de ayudas anunciadas, una primera de 20.000 millones a través de avales del ICO, que bueno, resultaron escasas, de hecho se agotó al inicio y no precisamente las empresas pequeñas o las pymes, así como los autónomos, tuvieron facilidad al acceso a ellas porque se agotaron enseguida. Ha salido un nuevo paquete en el que se están tramitando ahora, pero yo vengo manteniendo siempre, y es algo que seguiré insistiendo en ello, que estas ayudas, así como otras que han venido en cuanto a moratorias de impuestos, distintas ayudas ofrecidas tanto por el Gobierno como por la Junta de Castilla y León, que están bien, está muy bien, todo ayuda,
pero necesitamos centrar el tiro y necesitamos ir a lo que realmente es esencial hoy para las empresas, que es una inyección de liquidez directa en las empresas. Si no tenemos una liquidez directa, difícilmente vamos a sobrevivir, difícilmente las empresas van a poder afrontar el inicio de la actividad. Tengamos en cuenta cómo es nuestro tejido empresarial en Segovia, que está formado sobre todo por autónomos y micropymes. Micropymes y autónomos que difícilmente van a poder desarrollar su labor si llevan 2 meses sin facturar manteniendo los mismos gastos. Además, la moratoria no deja de ser un aplazamiento de los pagos, con lo cual aplazar los pagos no significa que no se vayan a pagar, significa que hay que pagarlos a posteriori. Pues bueno, está bien que hoy no se tenga que hacer ese desembolso en el caso de las empresas o autónomos que puedan recurrir a ellos, pero no es la solución. En definitiva, se están tomando medidas, pero yo creo que hay que seguir avanzando. Y hay que seguir avanzando no solamente en estas ayudas de liquidez directa, sino tenemos que seguir pensando en el día de mañana. Por eso es importante adaptar la normativa para que los ERTEs que se vayan concluyendo en los plazos iniciales puedan ampliarse. Además, que se tengan en cuenta las dificultades reales de la producción, sin tener que acometer nuevos procesos técnicos administrativos y evitando así también la actual congestión de la que estaba hablando antes Manolo, porque es importante que los trabajadores puedan empezar a cobrar del SEPES. Y hoy estamos encontrando con que nuestros trabajadores tienen todavía, en muchos casos, la quincena del mes de marzo sin percibir. Imagínate el problema que eso supone para ellos. Necesitamos además que se elimine el requisito vinculado a posible concesión del ERTE de mantener los puestos de trabajo durante 6 meses, una vez finalizado este, porque ya sabemos de las dificultades por las que van a atravesar las empresas. No puede ser que el ERTE esté vinculado a mantener durante 6 meses en los mismos puestos de trabajo. Si ya sabemos que la situación va a ser muy difícil. El Banco de España nos anunciaba que espera una pérdida del PIB del 13%. Hay otros organismos que hablan del 8%. Me da igual el 8, el 10 o el 13. Va a ser una pérdida muy grande. Va a ser una pérdida además directa para los empresarios que no van a poder realizar su actividad como la venían realizando antes del estado de alarma. Por lo tanto, no podemos estar obligados a mantener esta posición porque sabemos que no va a ser posible dentro de 6 meses. Luego, si ya lo sabemos, corrijámoslo. No nos enfrentemos a un nuevo problema dentro de 6 meses. Necesitamos que se flexibilicen los criterios en los ERTEs, incluyendo como fuerza mayor también todas las actividades no esenciales. Y además, que el coste del permiso retribuido recuperable, pues que se prolongue el periodo para recuperar las horas de este permiso, que no esté limitado como estaba hasta ahora. Es verdad que a esto nos tendremos que enfrentar una vez que acabe el estado de alarma y tendremos que irlo negociando en los distintos comités que se organizarán en las empresas. Pero necesitamos más margen para poder negociar esto. Necesitamos hacer compatible la actividad empresarial y la seguridad sanitaria en los centros de trabajo. Y además, para ello, necesitamos que se determine qué equipos de protección individual, los famosos EPIs que estamos hablando, han de tener cada empresa. Necesitamos que los préstamos avalados por el ICO, volviendo a hablar de ellos nuevamente, garanticen un tipo máximo de interés a través de las entidades financieras y además, de verdad, que haya una revisión periódica por parte del Banco de España de las buenas prácticas y los buenos códigos éticos, así como la tramitación simplificada para las pymes, que es importantísimo, porque si no, no van a llegar. Imposible que lleguen. Por lo tanto, necesitamos que estemos encima de ellos, que estén encima de ellos. Necesitamos dotar de mayor seguridad jurídica a las empresas ante la numerosa y rápida carga legislativa que se está generando en estos últimos días. Es una medida tras otra. Necesitamos mayor seguridad jurídica y además necesitamos medidas contundentes, no medidas improvisadas. Necesitamos que las administraciones públicas deban efectuar las devoluciones de los impuestos pendientes a las empresas y lo hagan rápido y que realicen las compensaciones automáticas de pago de los impuestos con las deudas que tengan pendientes las empresas. Esto necesitamos que sea muy ágil. Hay impuestos que no están compensando todavía y, sin embargo, tenemos que seguir adelantando nuestros pagos. Acabamos de hacer el pago a cuenta hace unos días cuando ya sabemos que este año vamos a trabajar a pérdida.
todas las empresas este año, muchas, un porcentaje muy grande de empresas vamos a trabajar o van a trabajar a pérdida durante este año. ¿Cómo se nos ha obligado a hacer el pago a cuenta? Podíamos haberlo pospuesto, se podía haber pospuesto hasta que tuviéramos una imagen más real de lo que va a ser este año. Hemos hecho un pago, un ingreso a cuenta de los beneficios de este año en base a los datos del año 2019. No tiene sentido. En cuanto al impuesto sobre sociedades, se ha de establecer una reducción del 50% del rendimiento neto, así como la eliminación del pago a cuenta que os estaba diciendo antes. Y en relación al IVA, se ha de reducir los tipos de ciertos productos y servicios. Ya se ha avanzado ayer en algunas cosas, pero necesitamos seguir avanzando en ello, en especial los que ahora han pasado de ser también de primera necesidad. Y es importante establecer exenciones o reducciones de los tipos impositivos y aumento de deducciones fiscales para reducir la presión fiscal empresarial y así poder potenciar la inversión y la autofinanciación, porque todo va a girar en torno a esto, Aurelio, todo va a girar en torno a esto. Por lo tanto, necesitamos seguir avanzando en medidas, que podría seguir enumerándote, pero no quisiera... Sí, vamos a ver, con esta brevedad que tenemos menos tiempo que lo habitual, por parte de los sindicatos, Manuel y Alex, en primer lugar, Manuel, ¿cuáles serían las propuestas de los sindicatos ante esta situación? Y si están de acuerdo con algunas de las medidas que acaba de mencionar Andrés Ortega. Más brevemente, por favor. Yo lo más brevemente posible, porque sí que daría para intentar entablar una discrepancia con Andrés, seguramente luego llegaríamos a un acuerdo y sí que me gustaría rebatir 2 o 3 cosas antes de hacer la puntualización. En cuanto a lo de los EPIs en cada empresa, totalmente de acuerdo. Insisto, a nosotros como sindicato nos preocupa la salud y la seguridad de los trabajadores. Es una de nuestras máximas y en este caso prima la salud. Nosotros entendemos que cualquier actividad que se tiene que estar generando tiene que estar con las medidas suficientemente garantizadas para que los trabajadores presten su actividad sin ningún tipo de responsabilidad. En ese sentido, comparto lo de Andrés. ¿Que habrá que facilitar la medida de los EPIs? Totalmente de acuerdo. Pero nuestra capacidad es la exigencia y también decimos que cuando no se cumpla en alguna empresa, exigiremos donde tengamos que exigir que eso se cumpla y la administración tendrá que tomar medidas, porque lo que no podemos es poner en riesgo la salud de las personas. En cuanto a lo del periodo recuperable, está claro, el propio decreto, Andrés reconoce una cosa. Una vez que se establece el permiso retribuido recuperable, establece el propio decreto que una vez finalice el decreto, tiene que haber una comisión y reunido con la representación sindical de los trabajadores en un plazo de 5 días para llegar a un acuerdo de cómo se recupera. Y 7 días para llegar. Y si no se llega, el empresario tiene que plantear y proponer su recuperación. Y tiene que hacerse antes del 31 de diciembre. Con lo cual, tiempo y mecanismo hay. Lo que seguramente a lo mejor será insuficiente, pues negociemos lo que haya que hacer. Pero que eso tenía que estar hecho. Y en algunas empresas no se está haciendo. En cuanto a lo de los 6 meses, evitar los despidos después de los ERTEs, aquí, y ya enlazo una de las propuestas que tenía la UGT. La UGT, con tanto UGT como comisiones, pero UGT, que es la organización a la que represento, lo tiene muy claro. El objetivo principalmente era la salud y luego mantenimiento del empleo. Por eso estábamos de acuerdo con el decreto de estado de alarma, donde se establecía las condiciones de lo que eran los ERTE de fuerza mayor. ERTE de fuerza mayor que simplemente con la comunicación a la representación sindical se podían poner en marcha. Porque principalmente contenían 2 cosas. Principalmente la exención de las cotizaciones a la seguridad social por parte de los empresarios, que en cualquier ERTE lo tenían que pagar y en este ERTE no lo tenían que pagar, con la contraprestación de que tenían que mantener el empleo durante 6 meses. Y de cara a los trabajadores, una cuestión que era evidente, que no les contaba su prestación por desempleo. Lo que era lo que llamamos el contador a cero. Eso supone que ese periodo de prestación por desempleo al trabajador no le cuenta. En cuanto a seguramente sean insuficientes las medidas que el Gobierno ha puesto encima para mantener el empleo. Pero creo que esas medidas son paralelamente, principalmente, de las 3 fases que yo creo que era esto. Principalmente la salud de las personas, seguramente el mantenimiento del empleo y ahora entramos en la cuestión económica que a partir del desconfinamiento y esas cosas, con estas medidas y otras que habrá que plantear y siempre, lo he dicho y lo mantengo, siempre dentro del acuerdo del diálogo social, creo que la herramienta fundamental para poder pactar y llegar a un acuerdo es el diálogo social. Habrá que hacer otras medidas para implementar el sostenimiento del empleo, porque siempre es una máxima. Si no hay empresas, no hay puestos de trabajo.
Estamos en una economía donde estamos, una economía liberal de mercado, en el cual se establece que quien crea empleo es las empresas, no a cualquier tipo. Por eso hay que garantizar la viabilidad de las empresas, pero no a cualquier precio, ni en este momento era poner la salud y eso. Con lo cual, la cuestión de ampliar los ERTEs, yo lo tengo claro, ya la provincia de Segovia nos va a venir casi como una necesidad. Principalmente nuestra actividad empresarial está enfocada en el sector servicios. La hostelería y el comercio y el turismo tienen una actividad importantísima. Esos ERTE, esas actividades, por la propia pandemia, no se van a poder reabrir una vez que se acabe el estado de alarma. Con lo cual, es imprescindible que esos ERTE, en las mismas condiciones a las que están actualmente, se prolonguen en el tiempo para garantizar principalmente el mantenimiento del empleo y la sostenibilidad y el mantenimiento de las empresas. Sí, Alex, Blázquez, ¿qué pueden hacer los sindicatos en este momento? Bueno, a ver, contestar a Andrés con todo lo que ha dicho de manera resumida es difícil, ¿vale? Porque ha puesto una serie de medidas encima de la mesa que la verdad que resumir todas es complicado, ¿no? Pero sí que quiero dejar un mensaje claro, que es el mensaje de Comisiones Obreras. O sea, no vamos a consentir que se utilice esta crisis para hacer una reforma laboral como la que se hizo en el 2008. O sea, la crisis del 2008 ya nos sirvió para aprender bastante. Esa crisis es la que ha trasladado la precariedad que tienen las trabajadoras y trabajadores que están en primera línea de fuego en estos momentos y de los servicios esenciales, y cualquier tipo de medida, tanto económica como social, tiene que pasar por rescatar a las personas y a las empresas, pero a todo el mundo y sobre todo a quien lo necesite. No estoy de acuerdo con el café para todos. Es verdad que hay que proteger a las empresas, pero también hay que proteger a los trabajadores en este momento. Y esos trabajadores no pueden quedar atrás de ninguna de las maneras. O sea, 2008 nos sirvió bastante como aprendizaje y no podemos volver a lo mismo. Tenemos que tomar otra serie de medidas. Sí que es verdad que veo que el Gobierno está tratando de activar de manera continua el marco del diálogo social estatal. Es ahí donde hay que buscar un nuevo modelo social y económico. Es necesario en estos momentos crear un nuevo marco de negociación. No valen las mismas medidas que vamos a tener que remar todos juntos en una dirección y tienen que ser con otras medidas. El país ha cambiado, el modelo va a cambiar y nos vamos a encontrar en la vuelta al trabajo que lo que había ya no es y lo que era ya no será. Entonces, todas esas medidas tienen que ir encaminadas a proteger a la salud de la gente. En la línea de proteger a la salud de la gente y no dejar desprotegido a ningún sector, es evidente que los servicios de prevención tienen que ser los que garanticen la salud de los trabajadores. Hay que garantizar ese modelo, que los servicios de prevención ajenos que tienen las empresas, mutuas y similares, cumplan con su obligación. Esas empresas tienen que elaborar protocolos de actuación para que ningún trabajador quede desprotegido, y en base a esos protocolos se tiene que actuar. Es otra de las carencias que hemos visto en esta crisis, donde servicios de prevención priman el componente económico por delante del componente de salud, y por lo tanto es otra de las cuestiones que tiene que cambiar en estos momentos, ¿no? Y bueno, el resto pues en la línea de lo que decía Manolo, ¿no? Evidentemente no hay otra opción. Sí, yo no sé, Andrés Ortega, si quiere responder, pero lanzo ya la última pregunta y tiene también la posibilidad de responder antes de que sea la respuesta de la pregunta, si ha habido algún tipo de discrepancia con las personas que nos acompañan esta noche. El panorama, desde luego, no es nada halagüeño, sobre todo por los sectores de los que hemos estado hablando, la posibilidad incluso de ampliar los ERTEs, como decían los sindicatos. ¿Son ustedes partidarios del diálogo social y del acuerdo, como proponía en un principio el Gobierno, que al final ha quedado, parece, en una comisión en el Congreso de los Diputados, volver a aquella edición de los pactos de la Moncloa? ¿Creen que ahí puede ser el momento de hablar entre todos y ponerse de acuerdo para salir de este auténtico agujero negro? Andrés. Pues, hombre, sería deseable, ¿no?, que se pudieran poner de acuerdo los partidos políticos. Lo que pasa es que estamos en un momento muy distinto al que estábamos en aquellos pactos de la Moncloa que se está hablando. Yo creo que sería deseable que entre todos pudiéramos trabajar o se pudieran trabajar en una reconstrucción de esta situación por la que estamos atravesando y que fuera encaminada a aportar entre todos soluciones. Pero se me antoja complicada. Se me antoja complicada porque
el gobierno pues no deja de ser un gobierno social comunista con una tendencia muy clara y muy marcada por una parte del gobierno, que hace complicada, junto con el resto de socios de gobierno que tienen, que están más preocupados por defender otros tipos de intereses que no son ni los económicos ni los del propio país, puesto que apuestan por la independencia y apuestan por circunstancias que en este momento ni siquiera tocan. Se me antoja complicado que se pueda llegar a un acuerdo de trabajar todos juntos. Yo lo que esperaría es que primara la unidad, primara la lealtad y primara esa responsabilidad por trabajar en el bien común y por sacar medidas de verdad que ayuden a la empresa, que ayuden al ciudadano y que sobre todo vayan encaminadas a que salgamos de esta situación tan terrible en la que estamos cuanto antes. Y solamente por contestar a lo que hablábamos antes, me quedo con una cosa que comentaba Alex, pero le daría la vuelta. Yo creo que protegiendo a las empresas en este momento, protegemos a los trabajadores. Y por supuesto que nadie debería quedar desprotegido, pero protegiendo hoy las empresas, que son las creadoras de empleo, protegemos a los trabajadores. Manuel Sanz. Bueno, en cuanto a dos cosas. En cuanto a lo que es la situación del gobierno, aquí una cuestión esencial. El gobierno es lo que ha querido los españoles, el gobierno es seguramente el que los partidos políticos han podido hacer, y el pacto que está entre Unidas Podemos y el Partido Socialista es un gobierno que ha tenido el respaldo mayoritario de la ciudadanía y el respaldo mayoritario de las Cortes de España. Sí que es cierto que yo prefiero, y me siento como trabajador mucho más a gusto, una crisis tan global y tan económica desde una óptica y desde una perspectiva de estos partidos. A la prueba me remito a cómo salimos de la crisis del 2008. En 2008 salimos, como bien decía Alex anteriormente, con una reforma laboral lesiva para los trabajadores y una circunstancia donde primó el capital sobre las personas. Y creo que la lección la aprendimos en aquel momento, y por encima de todo tienen que estar las personas y nadie se puede quedar atrás en este sentido. Y en cuanto a la defensa de las empresas, yo lo tengo muy claro. Las empresas tienen que existir en una economía en la que estamos. Porque son las que crean empleo, pero no puede ser que prime la economía en estos momentos sobre las personas. Insisto que cada paso tiene. Las empresas tienen que ganar dinero, y ese dinero tiene que estar redundado en sus beneficios propios, en la estabilidad, en crear tejido social, pero a la vez siempre tener presente a los trabajadores. En cuanto al pactos de la Moncloa, pacto de Estado, nosotros tenemos una experiencia en Castilla y León y en Segovia, donde los agentes sociales hemos participado en cuestiones esenciales, como es a través del diálogo social. Lo primero, ha enriquecido, ha mejorado las políticas de cara a los ciudadanos, y en este caso a los trabajadores, pero también a las empresas, pero lo adelantamos desde UGT, que nadie se equivoque. No nos va a encontrar a nadie en unos pactos que vayan en contra de lo que es las personas, y en eso me refiero. No podemos recortar más derechos a la clase trabajadora y que no intenten aprovechar esos pactos para ir en contra y hacer mucho más lesiva las relaciones laborales en las cuales vamos a estar en contra. Y lo digo, no puede ser cuestión de que queramos hacer ahora que la reforma laboral, en la cual nosotros hemos criticado muchísimo, habrá que adaptar los momentos pertinentes, pero que nadie nos encuentre y que nadie nos busque, porque no nos va a encontrar en ninguna historia ni ningún pacto que vaya en contra de los trabajadores y de la ciudadanía y de los más desfavorecidos. Alex Blázquez. Bueno, yo creo que en el tema del gobierno que decías, en el gobierno central, en el gobierno de la nación, yo creo que es el momento de tener altura de miras, liderazgo y compromiso con los ciudadanos a los que representan, sean de donde sean, ¿no? El que no valga para negociar ahora y el que no quiera arrimar el hombro, es el momento de que coja la puerta y se vaya a su casa. O sea, es el peor momento que tiene este país desde la guerra civil. Si en este momento la clase política, la clase sindical, cualquier tipo de agente que tenga intervención en la sociedad no vale para llegar a acuerdos o no tiene esa disposición, es mejor que se vaya a su casa. En momentos críticos es cuando tiene que salir lo mejor de las personas y de las organizaciones, y creo que en más momentos críticos que estos nos vamos a encontrar pocos a lo largo de nuestra carrera, ¿no? Y esto lo traslado a nivel autonómico y a nivel provincial. Es el momento de llegar a pactos, potenciar el diálogo social, que en Castilla y León está bastante potenciado en el anterior gobierno de Juan Vicente Herrera, un poquito menos, vamos a decirlo así suavemente, en el gobierno de ahora de Mañueco,
pero evidentemente todos los pactos tienen que salir de ahí, de los agentes sociales, económicos y administraciones públicas. Es muy buen momento para que las administraciones públicas, en este caso las locales, ayuntamientos, cualquier tipo de administración local que pueda tener algún tipo de incidencia en su ámbito, que aporten todos los medios y recursos a su disposición para esas pequeñas y medianas empresas, esas ayudas, el pequeño alcalde del pueblo que pueda ayudar de la manera que sea. Es buen momento para trabajar ahora. Cualquier granito de arena puede ser una suma bastante importante. Y bueno, el tema de las empresas, sí, evidentemente, yo vuelvo a las mismas. En 2008 aprendimos bastante, no vamos a volver a repetir ese camino y nosotros, evidentemente, cualquier medida en la que no prime la salud y los derechos de los trabajadores y se trate de beneficiar a una parte perjudicando a la otra, evidentemente no nos van a encontrar de ninguna manera. Pero claro, y más con lo que hemos aprendido, resulta que ahora las clases que estaban más protegidas, más demonizadas y con peores condiciones laborales, ahora son los héroes. Ni lo son ahora ni lo han sido nunca los héroes. Han sido unos trabajadores y trabajadoras excepcionales, siempre. Y tiene que seguir así. Y ese reconocimiento tiene que ser en la práctica, en la negociación colectiva, en sus condiciones laborales. No puede ser que determinadas personas que están en los sectores de primera línea de fuego ahora mismo tengan esas condiciones laborales. Esto tenemos que aprender una lección y es cambiar el modelo social que tenemos. Y esperemos que esto nos valga y aprendamos la lección, ¿no? Sí, muy brevemente, ya para terminar, Andrés, un mensaje hacia los empresarios segovianos en su conjunto. Pues, un mensaje de ánimo desde la FES, desde la Federación Empresarial Segoviana. Estamos trabajando en un plan de reactivación empresarial que estamos presentando estos días y que viene a poner 6 patas sobre la mesa que ayudarán a que esta salida de esta crisis sea algo mejor, sea menos dura. Es un plan que va apoyado en 6 medidas, como te decía: medidas de apoyo fiscal y económico, ayudas a la actividad económica, estudios y planificación estratégica, formación, empleo y atracción de inversión, tan necesaria para nuestra provincia. Un mensaje de ánimo, de solidaridad con ellos. La Federación Empresarial Segoviana en estos días hemos estado atendiéndoles, seguimos atendiéndoles tanto a socios como no socios, a todos los empresarios y autónomos de nuestra provincia. Hemos atendido más de 7.000 llamadas, 7.000 peticiones de consultas. En definitiva, aquí estamos para apoyar al tejido empresarial y seguiremos trabajando para que las medidas que se vayan implantando pues sean las mejores, entendiendo las circunstancias en las que estamos viviendo. Una pregunta muy breve. ¿Cambiará mucho el panorama empresarial en Segovia? Cambiará mucho, Aurelio, cambiará mucho porque hay 3 grandes grupos de actividad en la provincia de Segovia. Lo que son servicios, incluido en los servicios, además, la hostelería, el turismo y el comercio, que se van a ver muy afectados. Y ya el comercio estaba sufriendo mucho en la provincia de Segovia y en la ciudad de Segovia concretamente, pues ahora se va a ver mucho más penalizado, con muchos cierres seguramente de establecimientos. La hostelería, porque no vamos a recibir visitas de la manera que estábamos acostumbradas a recibirla, por lo menos en los meses siguientes, con lo cual ya este parón de actividad, más esa menos afluencia de público, más las medidas que tengan que tomar para continuar con su actividad, pues va a provocar un descenso importante en la facturación de los que puedan permanecer abiertos y muchos de los establecimientos que seguramente no podrán abrir, como así muchos de ellos ya no lo están anunciando. En lo que es la parte industrial, más industrial de Segovia, exceptuando de esta, que es la tercera que voy a comentar luego, de todo lo que se dedica al sector agroalimentario, pues la parte más industrial, por supuesto que lo va a notar. Hay poco tejido industrial en la provincia de Segovia y se está viendo ya afectado y lo va a notar y lo vamos a seguir notando durante estos meses. Primero la reducción de facturación y luego que aquellas empresas exportadoras pues, están mermadas en sus capacidades, puesto que el resto de países, muchos de los países a los que se exportan, pues están igual que nosotros. Y ya centrándonos en la parte agro, pues nos encontramos con 2, agroindustrial o agroalimentaria, nos encontramos con 2. Aquellas que pertenecen a los servicios esenciales y que están funcionando, bueno, no lo notarán tanto, este sector no lo notará tanto, pero no nos podemos olvidar que en Segovia hay mucho productor
que vive de la hostelería, que se dedica a la hostelería. Esta parte está sufriendo como el resto de empresas y esta parte, este tejido empresarial que tan importante es en la provincia de Segovia, lo está notando ya y lo va a notar porque tardará en recuperarse. Por lo tanto, sí va a cambiar nuestro tejido empresarial en Segovia y lo vamos a notar y mucho. Manuel Sanz, el mensaje final. Pues el mensaje final solamente puede ser un mensaje de ánimo, de que nos toca vivir los momentos más duros en 100 años en este país y en esta provincia, que se tiene que cambiar, que nuestro compromiso va a ser inflexible, que lo hemos demostrado los trabajadores, que ante la responsabilidad y la crisis ahí estamos pactando y negociando con los empresarios, pero siempre teniendo una lección aprendida que fue lo que nos hizo la crisis del 2008. No podemos dejar a nadie atrás y nuestro compromiso tiene que ser salir de la crisis todos juntos. No puede haber gente que se nos quede en el camino. Y ese es el compromiso de la UGT de aquí en el futuro. Álex Blázquez. Bueno, pues nada, un poquito en la línea de lo que hemos estado en toda esta charla, ¿no? Creo que es el momento de hacer de la necesidad virtud, repensar nuestro modelo, nuestros diálogos, nuestras fórmulas. Siempre hemos demostrado estar capacitados para negociar cualquier tipo de acuerdo. Lo sabe Andrés y lo sabe la patronal segoviana, que tanto Comisiones Obreras y UGT hemos hecho muchos esfuerzos por los trabajadores para negociar acuerdos que bien es cierto que seguramente no hayan dejado satisfechos a todas las partes, pero han conseguido una continuidad en la actividad laboral, ¿no? Tanto unos como otros, es el momento de hacer el esfuerzo todos, de arrimar todos el hombro y, bueno, aprender de las lecciones que hemos tenido en esta vida y sobre todo en esta crisis sanitaria. Y no olvidemos nunca a las personas. Yo insisto, sé que Andrés va a decir que primero las empresas, pero yo insisto que primero las personas. Es lo mejor que tiene este país, son sus ciudadanos, y eso hay que mantenerlo y nos lo han vuelto a demostrar en esta crisis sanitaria, ¿no? Un mensaje de ánimo y de esperanza para todos esos trabajadores que siguen en primera línea y nada, que aquí seguiremos a disposición de quien quiera ponerse en contacto con nosotros, ¿no? Pues aquí seguiremos nosotros también. Les agradezco su presencia, Andrés Ortega, Manuel Sanz, Álex Blázquez, los representantes del tejido social, los trabajadores, los empresarios. Les agradezco su presencia virtual y a todos ustedes también les agradezco que hayan estado aquí con nosotros, deseándoles muy buenas noches y emplazándoles hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Aurelio. Gracias.